Diseño de funciones lógicas con circuitos digitales, decodificadores, codificadores, multiplexores y demultiplexores. Decodificadores. Un decodificador es un circuito combinacional cuya función es inversa a la del codificador, es decir, convierte un código binario, puede ser natural, BSD, etc., de n bits de entrada y m líneas de salida. N puede ser cualquier entero y m es un entero menor o igual a 2n, tales que cada línea de salida será activada para una sola de las combinaciones posibles de entrada. Tipos de decodificadores. Pueden ser decodificadores binarios básicos. Estos se usan cuando se quiere determinar, por ejemplo, en las entradas del circuito digital, un código binario. Pueden ser decodificadores de 4 bits o decodificador de 16 bits. Se utiliza para poder decodificar todas las combinaciones de 4 bits. Para cualquier código dado en las entradas, solo se activa una de las posibles 16 salidas. Tenemos también el decodificador BSD a decimal. Convierte cada código BSD en uno de los 10 posibles dígitos decimales. Tenemos los decodificadores BSD a 7 segmentos. Es un circuito combinacional que permite un código BSD en sus entradas y en sus salidas activa un display de 7 segmentos para indicar un dígito decimal. Por ejemplo, en un decodificador BCD a 7 segmentos podemos usar los contadores LED, ¿no? Ahí tenemos una imagen. ¿Qué son los codificadores? Un codificador es un circuito combinacional con 2n entradas y n salidas, cuya misión es representar en la salida el código binario correspondiente a la entrada activada. Son los dispositivos MSI que realizan la operación inversa a la realizada por los decodificadores. Generalmente poseen 2n entradas y n salidas. Cuando solo una de las entradas está activa para cada combinación, la salida se le denomina codificador completo. Tipos de codificadores. Tenemos dos tipos de codificadores. Están los codificadores sin prioridad, que se caracterizan porque cuando se activan simultáneamente varias entradas, en las salidas aparece la combinación lógica correspondiente a la suma lógica de las salidas, que se obtendrían con cada una de las entradas activadas por separado. Esto implica que solamente una de las entradas puede ser activada cada vez, ya que si no, el código obtenido en las salidas sería falso. También tenemos los codificadores con prioridad. Son aquellos en las que, cuando se activan simultáneamente varias entradas, la combinación lógica de salida corresponde a una sola de las entradas activadas, que normalmente es la de mayor valor decimal. Ahora hablaremos de los multiplexores. Un multiplexor es un circuito electrónico que selecciona una entrada de datos y la envía a una salida. Se utiliza en electrónica digital y en comunicaciones. ¿Cómo funciona? El multiplexor tiene varias entradas y una sola salida. Es un conjunto de líneas de selección, controla la selección de una línea de entrada. El número de líneas seleccionadas determina el número de entradas que puede manejar el multiplexor. El multiplexor actúa como un interruptor que puede ser controlado por un conjunto de señales binarias. Y ahí tenemos un ejemplo de un multiplexor. Como pueden ver, tiene varias entradas, el canal 1, canal 2, canal 3 y también el canal 0 y una sola salida Q. Este se denominaría un multiplexor 4x1. Tipos de multiplexores. Tenemos los multiplexores analógicos, que se usan para señales analógicas como niveles de tensión o corriente. También están los multiplexores digitales, que se usan para señales binarias o digitales. También tenemos los multiplexores por división de frecuencia, tiempo o código, que sirven para la siguiente: la multiplexación por división de frecuencia, PDM. También está la multiplexación por división de tiempo.
También tenemos la multiplexación por división de código. Está la multiplexación por división de longitud de onda, WDM. Tenemos la multiplexación por división de longitud de onda densa, DWDM. Y por último, la multiplexación por división de longitud de onda convencional, que es la CWDM. De multiplexores. En realidad, no existen como tales, sino que vienen definidos por los decodificadores, los multiplexores. La función que debes realizar es la inversa de la que realiza el MUX, o sea, debemos seleccionar una salida por donde transmitir el dato de entrada. Por tanto, el circuito constará de una entrada de datos y n entradas de selección de salida y dos n salidas. Por ejemplo, aquí tenemos una imagen donde podemos ver una sola entrada y varias salidas, en este caso hasta 8 salidas, ¿no? Entonces sería un demux de 8 salidas. Diseño de funciones de los circuitos. Para el diseño de funciones de los circuitos, el diseño de funciones lógicas con circuitos digitales implica la implementación de expresiones booleanas mediante compuertas lógicas, circuitos combinacionales o circuitos secuenciales. Pasos. Primero tenemos que hacer la definición de la función lógica. Se especifica la función deseada a través de una tabla de verdad o una expresión booleana. 2. Obtención de la expresión booleana a partir de la tabla de verdad. Se obtiene la función en su forma sumatoria, SOP o suma de productos, o en su forma producto de sumas, POS. Simplificación de la función. Se utilizan herramientas como el álgebra de Boole, el mapa de Karnac, también llamado KMAP, o el método de Kine-Natusky para reducir el número de términos y compuertas lógicas. Paso 4. Implementación con compuertas lógicas. Se diseña el circuito utilizando compuertas básicas como AND, OR, NOT o combinaciones más complejas como NAND, NOR o XOR. Paso 5. Optimización del diseño. Se busca minimizar el número de compuertas, reducir el consumo de energía y optimizar el tiempo de respuesta. 6. Simulación y prueba. Se usa software como Logisim, Proteus, Multisim o Quartus para verificar el funcionamiento antes de la implementación física. Y por último tenemos la implementación en hardware. Se puede construir el circuito con circuitos integrados CI de la serie 7400 o 4000 o implementarlo en FPGA o microcontroladores. Bueno, acá tenemos un ejemplo de un diseño. Como podemos ver, vamos a diseñar un sumador de un bit. Un sumador de un bit tiene dos entradas, A y B, y una salida de suma S, con un acarreo C. Su tabla de verdad sería la siguiente. Para A, cuando es falso, falso y verdadero. Para B, cuando es falso, verdadero, falso, verdadero. Y su salida sería falso, verdadero, verdadero, falso. Ahí tenemos la expresión booleana de la suma S. S sería igual a A por B. La expresión booleana del acarreo. C, que sería C es igual a A por B. Y por último tendríamos la implementación con compuertas. La suma S se obtiene con una compuerta X o R. El acarreo C se obtiene con una compuerta AND.
Muchas gracias.